Bona nit, Tarragona. Hoy me voy a saltar el guión y voy a empezar con algo que no es un tema de campaña. Hoy al mediodía estaba viendo el telediario de La Sexta y he visto que uno de sus programas, La Sexta Columna, había localizado a Juan Antonio González Pacheco, un torturador del franquismo famoso por su crueldad con trabajadores y con estudiantes. Un torturador que fue condecorado por Rodolfo Martín Villa y cuyos servicios fueron solicitados por Barrio Nuevo y por Vera. Hoy se habla mucho de hacer país y algunos se siguen envolviendo en banderas. Yo creo que un país decente tiene que rendir cuentas a su memoria democrática. Y la impunidad de los torturadores es la mayor humillación para todos los demócratas. Yo no quiero venganza, yo no quiero que a Billy el niño, a Pacheco, le hagan lo mismo que él hacía a sus víctimas. Electricidad en los genitales, palizas con toallas mojadas para no dejar marca, apuntar a alguien con una pistola o colgarles de una ventana. Yo no quiero que le hagan eso. Yo quiero que tenga un juicio justo, con todas las garantías y que sea tratado correctamente. Pero que tenga un juicio, porque hoy sus víctimas, por fin, después de 40 años, han vuelto a ver la cara de su torturador y han escuchado su voz. Y esas víctimas no han recibido ninguna reparación, ni saben lo que significa la palabra justicia. Y a esas víctimas que han visto hoy a su torturador quiero dirigirme para decirles que son un ejemplo para nosotros, que están en nuestro ADN. Porque fuisteis, somos. Porque somos, serán. Muchísimas gracias. Bueno, ayer en televisión también vi un debate que se supone que era sobre los problemas de los ciudadanos en Cataluña o los problemas de los ciudadanos en Cataluña y en España. Y resultó que era un debate sobre derecho internacional. Había dos contertulios muy educados y había algo que a mí me sorprendía. Era muy difícil descubrir quién era el conservador y quién era el progresista. Yo tengo muchas más cosas que me acercan a Oriol Junqueras que a Margallo, pero ayer me daban ganas de tomar apuntes a la vista de la legislación internacional que citaban, que si los tratados internacionales, que si las fuentes secundarias, que si Argelia, que si Holanda, que si Yugoslavia. Y todo esto está muy bien, fue un debate muy interesante, sobre todo para estudiantes de Derecho, pero no sé a qué extremo hemos podido llegar cuando a 4 días de las elecciones de Cataluña alguien que supuestamente es progresista discute con alguien del Partido Popular y no se habla de recortes, y no se habla de corrupción, y no se habla de desigualdad, y no se habla de salud, y no se habla de escuelas, y no se habla de lo que pasa el día 28. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo he estado esta mañana con Joan y con Lluís en el hospital de Viladecans. ¿Por qué ningún candidato habla de eso? ¿Por qué ningún candidato cuenta que en Cataluña están haciendo con los hospitales exactamente lo mismo que hacía Esperanza Aguirre? ¿Por qué nadie ha dado la cifra de más de 700.000 parados que hay en Cataluña, 400.000 de los cuales no reciben ninguna prestación? ¿Por qué nadie dice en esta campaña en la que parece que todo va de banderas que en Cataluña, desde que gobierna Mas, ha aumentado la desigualdad un 21%? Parece que algunos en esta campaña quieren hacer invisible a la gente que sufre las consecuencias de la crisis y la corrupción. Pues aquí estamos nosotros,
para contar que aparte de los problemas de las banderas existe un problema con la educación, existe un problema con los servicios públicos, existe un problema con la escuela, que en Cataluña un 30% de los ciudadanos están en riesgo de pobreza y me parece vergonzoso que en un debate de dos representantes políticos solo se hable de derecho internacional. Me parece bien que hubiera ese debate, pero Joan Herrera propuso al Raül Romeva un debate sobre corrupción. De eso no quieren hablar, porque parece que la corrupción no es un problema en Cataluña, ¿verdad? Hoy hemos visto el incidente del ayuntamiento. Y parece mentira que al final tenga que ser la gente que gobierna en el ayuntamiento, que viene de la calle, que viene de los movimientos sociales, los que tienen que recordar a políticos profesionales que llevan viviendo de esto mucho tiempo una cosa que se llama respeto a la institucionalidad, y que a lo mejor el bancón del ayuntamiento no es para hacer campaña electoral, y que a lo mejor los ayuntamientos y las instituciones tienen que estar para defender a la gente y no para hablar de campaña electoral y no para hacer guerras de banderas, porque las banderas están muy bien y nosotros respetamos todas, pero ya está bien de tomarle el pelo a la gente, que hay gente que no llega a fin de mes, que hay gente que no puede llenar la nevera, que hay personas que no tienen nadie que les ayude a cuidar a su abuelo que está muy mayor, que hay personas que no pueden pagar los libros de texto a sus hijos, que hay personas que no tienen ayudas para el material escolar, mientras los señores de la bandera de Convergencia y los señores de la bandera del Partido Popular han subido el IVA al material escolar. Ya está bien de tomar a la gente por imbéciles. Y yo hay algo que entiendo. Entiendo que si España se identifica con José María Aznar y con Mariano Rajoy, haya lógicamente muchos catalanes que digan, mira, es que yo me quiero ir. Si España es Mariano Rajoy, yo me quiero ir. Pero permítanme que diga a todos esos catalanes y catalanas, no os vayáis, quedaos con nosotros y echamos juntos a Rajoy, como hemos hecho en Madrid, como hemos hecho en Cádiz, como hemos hecho con Trías en Barcelona. Quedaos y les echamos juntos. Pero claro, eso de echar al Partido Popular, eso no le interesa a Artur Mas. Eso no. Por eso dice que nosotros somos lo mismo que el Partido Popular. Vamos, como un huevo y una castaña. Un plato es un plato y un tonto es un tonto, con todos los respetos. ¿Cuál es el problema que tiene el señor Artur Mas con nosotros? Si nosotros somos favorables al derecho a decidir, si a nosotros cuando nos preguntan declaración unilateral de independencia de los parlamentarios que tienen el 40 y no sé cuánto de los votos emitidos con una abstención, decimos que no, que haya una consulta. Y todas las consultas son vinculantes políticamente. ¿Cómo alguien con responsabilidad política va a decir que una consulta no es vinculante? Luego ya veremos cómo se articulan los mecanismos jurídicos y el encaje constitucional. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene Mas? Amigo, que si a lo mejor nosotros ganamos las elecciones generales, entonces la mayor parte de los catalanes no se quieren ir y el que tiene que dejar de ser presidente es él. A lo mejor es ese el problema que tiene Artur Mas. Y de verdad que no entiendo esta campaña que unos días es de expertos en derecho internacional y otro día es la campaña de las banderas, en la que parece que a todas las fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones les sobra la mitad del país. Al señor Mas le sobra la Cataluña que dice no. A Ciudadanos, al Partido Socialista de la gran bandera española y al Partido Popular le sobra la Cataluña del sí. Pues bien, si nos dejan a nosotros solos en el terreno de la responsabilidad democrática y la responsabilidad de Estado, la asumimos. A nosotros no nos sobra nadie en Cataluña, vote sí o vote no. Nosotros tenemos un candidato que está dispuesto a gobernar para todos los catalanes. Por eso es tan importante hacer un esfuerzo más. Por eso es tan importante que todo el mundo vote en Tarragona, porque de verdad les podemos poner de frente a una contradicción. Hay algunos que dicen,
aparquemos los problemas. La cuestión de los recortes es secundaria. Hay algunos que dicen, no hablemos de esto de la educación, de esto de la corrupción, de esto de la sanidad ahora, porque más puede ser un instrumento a nuestro favor. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad hay algunos que dicen que van a apoyar un gobierno de concentración con un consejero de sanidad como el señor Boi Ruiz, que dice que la sanidad es un asunto privado? Como si la sanidad fuera como comprarte unos zapatos que te pueden costar 2.000 euros si los tienes o te pueden costar 5 euros si no los tienes. ¿De verdad con esa gente se puede hacer gobierno? Que lo piensen por un momento, porque a lo mejor hay otra posibilidad. A lo mejor, si Lluís Rabel tiene el apoyo suficiente, puede poner encima de la mesa algo que va a costar a muchos tener que definirse. Decir, bueno, ¿por qué no me apoyan los de la CUP? Porque yo no les voy a traicionar. ¿O van a asumir los de la CUP que es preferible un gobierno con consejeros de Convergencia Democrática de Cataluña que un gobierno presidido por Lluís Rabel? A lo mejor los de Esquerra Republicana de Cataluña tienen que plantearse, ¿qué preferimos? ¿Un gobierno con recortadores y con gente vinculada con casos de corrupción o un gobierno presidido por alguien que viene de las asociaciones de vecinos? A lo mejor el PSC, por fin, como tuvieron que hacer en Madrid, no les queda más remedio que decir, pues a lo mejor tenemos que apoyar a este gobierno, y resulta que tendríamos un gobierno progresista y favorable al derecho a decidir. Está en vuestras manos, depende de muy poquitos votos, está en las manos de los catalanes y catalanas. No hay truco, no hay truco. Algunos quieren hacer trampas y jugarán durante unos días y les salen las cuentas a decir no, que se quite más y que pongan a otro. Saben que no es verdad, saben que el presidente va a ser más, e incluso si el presidente no fuera más, con consejeros de Convergencia Democrática de Cataluña no hay un proyecto de Cataluña progresista que combata los recortes, que combata la corrupción y que defienda los servicios públicos. Es tal que así, que contesten, que digan que no les importa. Hacer política es definirse, que digan la verdad, que digan que asumen antes un gobierno con Convergencia Democrática de Cataluña que un gobierno presidido por Lluís Rabel. Y os aseguro que si lo hacen, el tiempo colocará a cada uno en la posición que le corresponde en la historia. Y nosotros somos gente de fiar, porque hay algunos que dicen que no creen las promesas. Muchos periodistas me preguntaban, ¿pero de verdad vais a ir a Grecia? ¿De verdad vais a ir a apoyar a Alexis Tsipras? Nosotros apoyamos a nuestros amigos. Estuvimos en Grecia en el mes de enero, cuando todo el mundo quería hacerse la foto. Y cuando muchos de esos que se hicieron la foto dieron la espalda al gobierno griego en la situación más difícil, allá que estuvimos dando la cara en el referéndum. Nosotros somos gente de palabra. Nosotros no dejamos tirados en la cuneta a nuestros amigos. Nosotros estamos a las duras y a las maduras. Así que cuando nosotros decimos que tenemos un compromiso con los derechos nacionales de Cataluña, lo decimos en serio y decimos muy claro, en Sevilla, en Soria, en Córdoba, en Barcelona, hace falta construir un proyecto de país en España en el que quepa una nación que se llama Cataluña. Lo decimos muy clarito. Eso sí, para hablar de nación y para hablar de proyecto de país hay que hablar de soberanía y que nadie manche el significado de esa palabra. Quien dice que la sanidad es un asunto privado no es un soberanista, no es un patriota. ¿Sabéis lo que significa estar orgulloso de tu país? No envolverte en una bandera y discutir de derecho internacional. Es ir a Estados Unidos y ver cómo hay personas que tienen un cáncer y que se mueren porque no tienen un seguro privado. Y entonces estás orgulloso de que en tu país los mejores médicos y los mejores profesionales curan a todo el mundo. Eso es estar orgulloso de tu país, independientemente de la bandera que tengas en tu balcón, independientemente de los símbolos que te emocionan. Estar orgulloso de tu país es mirar a un gobierno que cuando hay enfermos de hepatitis pelea como un león con las multinacionales farmacéuticas para que sus ciudadanos tengan el mejor tratamiento. Los de la patronal sanitaria que después gestionan hospitales, que no ensucien la palabra soberanía con su nombre, no son soberanistas, son traidores a su gente. Ningún traidor a su gente tiene derecho a usar la palabra soberanía. Construir país, construir nación
es trabajar para tu gente, y eso se hace con escuelas públicas. Uno está orgulloso de su país cuando tus instituciones permiten que cualquier niño pueda ir a la escuela. Decía Nelson Mandela, la democracia es ese sistema que permite que el hijo de un trabajador manual pueda ir a la universidad, pero para eso hace falta instituciones que protegen a su gente. Si lo que hay es un expolio social con comisiones del 3% y los comisionistas hablan todos los idiomas, castellano, catalán, inglés, el que haga falta, si se recorta, si se hace la educación, se convierte en un privilegio y se convierte la sanidad y los hospitales en el terreno abonado para que las mutuas de los bancos hagan negocios, se está destruyendo lo que significa país, lo que significa nación, lo que significa patria, por muy grande que sea la bandera, por muy grande que sea la bandera en la que se envuelven. Algunos se envuelven en banderas, los del PP en la rojigualda y los de Convergencia Democrática de Cataluña en la señera. Y sin embargo, ¿sabéis en lo que compiten? En niños que estudian en barracones. Resulta que Cataluña, gracias a Artur Mas, ha superado el récord infame de la Comunidad Valenciana en número de niños que estudian en barracones, al tiempo que con dinero público se financia colegios del Opus Dei que segregan a niños por razón de sexo. Que no manchen el significado de la palabra soberanía. Soberanía significa llevar a cabo políticas socialistas, sí, políticas socialistas, que parece que algunos socialistas ahora piensan que, como Pedro Sánchez, que el problema es tener la bandera más grande. Yo soy nieto de socialistas y los socialistas no votan pensando en banderas, votan pensando en su gente. Los socialistas hacen políticas para defender a la mayoría, los socialistas protegen la educación, los socialistas protegen la sanidad, los socialistas protegen los servicios públicos. Y si nos han dejado solo en ese terreno, si dicen que hemos ocupado el espacio de los socialistas, si dicen que somos el terreno natural en el que los socialistas se sienten identificados, pues a mucha honra, que yo no me llamo Pablo Iglesias por casualidad, que me pusieron ese nombre por algo, a mucha honra de dar la bienvenida a los socialistas a su formación política. Y también se pueden hacer bromas en un mitin. Me ha dicho Hortensia antes, me ha dicho dos cosas. Me ha dicho, los de Iniciativa están irreconocibles con vosotros, están como mucho más cañeros, pero sin embargo a vosotros os veo un poco apagados, un poco sosos. Entonces esto lo discutimos en Podemos, Íñigo y yo, y quedamos en que nos repartíamos los papeles. Yo me encargaba de la cosa del sexo y él se encargaba de bailar. Yo en lo del sexo he cumplido sobradamente y creo que basta escuchar a Wyoming, que ya me llama caballo loco, para que yo pueda afirmar que he cumplido con mi papel. Pero Errejón no. Así que después, cuando suene el sí se puede, tiene que demostrar por qué le llaman el John Travolta de Podemos. Y llega el momento en el que los líderes políticos llaman al voto. Y yo quiero contar una historia imaginaria que me han contado hoy y que, como casi todas las historias imaginarias, se acerca más a la verdad que cualquier historia real. Es la historia de Juan y Carmen, que emigraron a cualquier área metropolitana de Cataluña en los años 70 y que se vincularon a los movimientos vecinales durante algún tiempo y que votaron con muchísima ilusión en el año 82 al Partido Socialista y que tuvieron dos hijos, el mayor un chico y la pequeña una chica, y que se partieron la espalda porque les hacía muchísima ilusión que sus hijos fueran a la universidad, porque ellos no habían podido ir a la universidad, ni siquiera habían podido soñar con ir a la universidad. Y lo consiguieron, y sus hijos se licenciaron. Y su hijo se licenció, encontró trabajo durante un tiempo, pero ahora tiene mi edad, la edad que tengo yo, 36 años, y ha tenido que volver a casa con sus padres. Y eso es una humillación para alguien de 36 años. Y su hija, que es un poco más pequeña, acaba de sacar el máster y se ha tenido que ir fuera del país a emigrar.
Y Juan y Carmen están pensándose si votan o no porque ya no creen en nada, porque ya han perdido la ilusión, porque sienten que han fracasado cuando se dejaron la piel para intentar que sus hijos tuvieran una vida mejor. Y yo sé que hay muchos Juanes y muchas Cármenes en Cataluña que no quieren ir a votar porque están hartos de todos. Y yo les digo, si no queréis que vuestros nietos sean la primera generación que no conoce la sanidad pública, tenéis que ir a votar. Si queréis trabajar por un futuro para vuestros hijos e hijas, tenéis que ir a votar. Y esta papeleta, la de Catalunya Sí que es Pot, es un instrumento que sirve el próximo domingo para pensar que después del 27 llega el 28 y que después hay unas elecciones generales en las que la gente decente tiene la oportunidad de quitarse de encima de una vez a esta casta, como decía el compañero, a estos corruptos, que se puede, que hace falta que Carmen y que Juan vayan a votar por sus padres, por sus hijos y por sus nietos, que hace falta que Cataluña tenga un presidente decente como Lluís Rabel. Un aplauso para él. Muchas gracias.